gracias a Dios, hermana, por esta noche. Veo que estamos reunidas bastantitas y vi ahí unas caritas que nos están acompañando. Bienvenidas, hermanas. Dios les bendiga y espero que sea de bendición. Y bueno, pues iniciamos con este libro de las mentiras que las mentiras que las mujeres creen, ¿verdad? Y hoy nos toca ver mentiras que las mujeres creen acerca de Dios. Entonces, permítanme orar y poder iniciar. Padre, gracias por esta noche, gracias porque tú eres un Padre accesible, un Padre presente y nos guías de la mano. Gracias, Señor, gracias por tu bondad. Bendigo la vida de las mujeres que estamos aquí, Señor, porque tú prepares los corazones de lo que tienes para cada una. Y la palabra prospere en nuestras vidas, Señor. Sabemos que no volverá a ti vacía. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanas, la semana pasada empezamos comentando ahí con la hermana Eunice acerca de que vivimos en una cultura que afronta una enfermedad del alma. Y vemos los síntomas de esa enfermedad del alma. Muchas veces la gente está exhausta, confundida, desanimada, agotada, agobiada, avergonzadas y más, ¿verdad? Podríamos decir más. Pero que en esta noche quiero comentarles algo acerca precisamente de qué está en el alma o qué forma el alma. Hermanas, la palabra nos muestra que la alma está compuesta de lo que pienso, de lo que siento y de lo que actúo. Si yo pienso negativo, ¿cómo voy a sentir, hermanas? Si alguien quiere abrir ahí su micrófono y decir así una palabra corta. Si yo pienso negativo, ¿cómo van a ser mis sentimientos? Pesimistas. Pesimista, ¿verdad? Negativo. Yo no puedo pensar negativo y sentir con esperanza, con sentirme alegre. No se puede. Si yo pienso negativo, el sentimiento es negativo. Y bueno, la Biblia nos dice muy claramente en Proverbios 27:3, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Y hay una relación, hermanas. Es una cascada. Yo pienso, siento y actúo. No puedo cambiar esto. Entonces, si mi pensamiento, si mi sentir no está conectado con mi pensamiento, no me doy cuenta cómo pienso, allí hay una ruptura. Y entonces empezamos con la semana pasada invitándoles a tener una libreta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vayan anotando cómo me siento, porque quiero llegar a ver cómo estoy pensando, ¿ok? Espero que tengan ahí su libreta, porque ahí vamos a estar anotando, no queremos resaltar las mentiras, como decía ahorita Elda, sino realmente la estrategia de Dios es llevarnos a entender que podemos, la estrategia de Dios en la palabra, en 2 Corintios 10:5, es que nosotros podamos derribar todo argumento y toda soberbia que hemos levantado en contra del conocimiento de Dios y aprendamos a llevar cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo, ¿verdad? Entonces, esta es la estrategia y aquí es donde nos vamos a enfocar. Por eso es la idea que estemos allí anotando cada día cómo me siento para que empiecen a monitorearse, hermanas, porque esto va a ayudarnos a tomar responsabilidad delante de Dios sobre nuestros pensamientos. Acuérdense que es el alma en lo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, tenemos por aquí que vamos a agregar al cómo me siento, le voy a agregar qué necesito. ¿Qué necesito? Porque esto me va a ayudar a empezar a identificar que el cómo me siento
es detrás de como cada emoción hay una necesidad. Y Dios está dispuesto a trabajar ahí con nosotros en el alma y ayudarnos a identificar esa necesidad, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque esto no se da en automático. Esto es un trabajo en el día a día. ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo, hermanas, es en automático. No nos damos cuenta cuando ya estamos instaladas allí, ¿ok? Entonces espero que tengan ahí su libreta y agreguen estas dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? Porque realmente el cómo me siento me va a ayudar a identificar qué necesito, qué necesidad tengo. El ser humano tiene 3 necesidades: sentirse amado y aceptado, sentirse importante y sentirse seguro. Y esas 3 necesidades están cubiertas en Jesucristo. Ahorita decíamos, vivimos en una cultura donde el alma está enferma, ¿verdad? Ya vimos lo que produce, los sentimientos que se producen, pero la palabra nos dice en Juan 10:10 que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Allí es donde queremos llegar. ¿Para qué? Para poder atravesar este valle que vamos caminando con esa paz, esa confianza que solamente el dador de la vida nos puede dar, que es Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Y poder identificar, hermanas, porque dentro del pensamiento sucede algo muy común que se llama racionalizar. ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos identificar o definir racionalizar? Dice, consiste en explicaciones racionales, válidas o no, para ocultar a sí mismo y a los demás los motivos reales de la conducta. Cuando Eva inició, después de haber tenido el encuentro con la serpiente, ¿cómo se sentía? Confundida, ya no sentía como antes, empezó a ver a Dios distante, su pensamiento se distorsionó y lo vemos en las emociones porque tuvo miedo, ¿verdad? Entonces dice aquí que los personajes bíblicos que estamos leyendo en Génesis habla de Dios, de Adán, de Eva y de la serpiente, que es el engañador. Nosotros vamos a enfocarnos pues en Eva, ¿verdad? Que es lo que vivió, que ese es el origen de donde la cultura ha llegado a este deterioro, ¿verdad? Ese es el inicio. Dios, hermanas, sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y pues por lo tanto hay un enemigo de nuestras almas, que ese es Satanás, ¿verdad? Entonces, allí en el huerto del Edén, hermana, Eva empezó a racionalizar, bueno, ¿por qué si este Dios es tan bueno? ¿Por qué permitió que yo cayera? ¿Por qué puso ese árbol ahí en medio? Y eso fue racionalizar. Y yo quiero que tomemos la postura de Eva y nos podamos nosotras ubicar. Cada una se conoce, hermano, y cada una conoce los argumentos que menciona en su diálogo interno, lo que a veces no les decimos a otros, pero ahí lo traemos, ¿ok? En el huerto del Edén era un ambiente bello, tranquilo y en equilibrio, porque ahí estaba Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que se desequilibró. Pues Dios no falló. ¿Qué te desequilibra hoy en este momento, hermana? ¿Qué te hace sentir confundida, angustiada, exhausta, afanada? Los razonamientos, hermana, los razonamientos que hay en nuestros pensamientos son los que afectan la vida y los hogares de las mujeres hoy en día. ¿Por qué? Porque son la raíz de la esclavitud que experimentamos. ¿Sí? Nuestro enemigo conoce muy bien nuestros puntos débiles. El área que yo batallo no es la misma en que tú batallas, pero sí hay alguien que conoce exactamente cuál es el punto débil, ¿verdad? Por eso no podemos ser tan duras para juzgarnos a unas a otras o condenarnos. ¿Por qué? Porque cada quien batalla con un área. Por eso es que iniciamos con esas preguntas, ¿verdad?
Fíjense bien lo que dice Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y bueno, hemos escuchado testimonios de hermanas cómo Dios les ha sacado de las tinieblas a la luz. Y decían, cuando yo no conocía a Cristo, anduve en esto, ¿verdad? Y vemos el deterioro de sus vidas, pero el Señor las ha sacado de las tinieblas a su luz. Y así como decíamos ahorita, Dios tiene una estrategia que es la palabra, ¿verdad? Le digo a la gente, ¿cómo puedes derribar un pensamiento negativo o irracional? Porque eso es irracional, ¿verdad? Pero a veces nosotros lo traemos ahí. Entonces, ¿cómo puedo yo sustituir o derribar ese pensamiento negativo? Con el pensamiento real, que es la palabra de Dios. Decimos, la palabra es la norma de fe, es la verdad absoluta. Yo no tengo la verdad absoluta, Dios sí. Por eso ahí podíamos ahorita leerlo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el enemigo también tiene su estrategia y es cegarnos a la verdad, cegarnos y decir, no, yo no creo que yo crea esa mentira, mucho menos que la viva. Pero por eso es estarse, que hagamos cada quien un análisis, ¿ok? Eva, ¿qué hizo? Escuchó, meditó, creyó y actuó conforme a lo que fue engañada, ¿verdad? Y después de ahí vemos que hubo un deterioro en su vida y perdió muchas cosas, perdió el sentido de pertenencia, perdió la seguridad que ella tenía allí en el huerto, perdió esa armonía que había en su alma, ¿verdad? O sea, sí, ¿cómo les diré? Sacrificó mucho al haber seguido esa mentira. Entonces, nosotros, hermanas, cada día vivimos tomando decisiones, vemos cuáles son nuestras prioridades y a veces no tenemos el orden correcto de nuestras prioridades. Dios ocupa tal vez un segundo, tercero o un último lugar, porque entonces las que andamos allí queriendo dirigir o gobernar nuestra vida, pues es nuestro propio yo, que a veces nos lleva a más problemas, ¿verdad? Entonces, aquí es interesante, ¿cómo vives hoy? ¿Creo yo esta mentira o vivo yo como si creyera esta mentira? Porque lo puedo leer, hay un indicador en la reacción de lo que afronto cada día. Esa es la manera como yo puedo darme cuenta, ¿vivo conforme a una mentira o no? Si yo, ¿cómo reacciono? Con enojo, con resentimiento, con venganza. Me la hizo, me la paga. Así que la ley de Hammurabi, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Y a veces no lo expresamos, no, pero lo pienso. Y miren que Dios, hermana, Él es omnisciente. Él sabe lo que estoy pensando, aunque no esté la palabra en mi boca. Entonces, cuidado. Cuidado porque Dios está delante, hermana. ¿Verdad? Entonces el Señor nos quiere ayudar porque hay otra cosa también que nosotros reaccionamos manipulando. Las mujeres somos muy dadas a controlar. No es que como yo digo, como yo pienso. Y si se lo hago a Dios, pues que no se lo haga a los demás, ¿verdad? Tenemos que estar atentas ahí cuál es nuestra conducta para identificar una conducta pecaminosa y poder ir a identificar cuál es la mentira, cuál es la raíz de esa mentira que me lleva a actuar así y poderla sustituir con la verdad. ¿Ok? Entonces, cada una, hermanas, vamos a hacer nuestros propios, vamos a tomar nuestra responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es aprender a responder con habilidad. ¿Sí? No para engañarnos nosotros mismos, sino porque recuerden que estamos delante de Dios. Entonces, la primer mentira que vamos a estar viendo es ay, permítanme. Ok, la primer mentira
es de que creemos acerca de Dios, es en realidad Dios no es bueno. Y les voy a decir por qué. A nivel intelectual lo podemos creer que Dios es bueno. A nivel doctrinal, Dios es bueno. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Ahorita dijimos que empezamos, analízate, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Porque ¿qué hay en el corazón, hermanas? La palabra en Jeremías dice muy claramente que el corazón es engañoso y perverso. Y si nos vamos a guiar por él, estamos mal, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que Dios es bueno, pero en realidad que hay en lo más profundo de mi alma, y a veces es allí donde nosotros podemos esconder, donde empieza a dar el fruto si realmente estoy creyendo esta mentira de cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque el indicador es que empieza la sospecha, la desconfianza hacia Dios, de que Dios no es realmente bueno, o al menos no ha sido tan bueno con nosotras, porque somos muy dadas a ver a nuestro alrededor y mira, ¿por qué aquella sí tiene y yo no? Entonces, Dios es bueno para aquellos, para mí no. Ahí ya estoy yo pensando y apoyándome en esta mentira, tratando de descalificar a Dios. Hermanas, la palabra nos confronta, Génesis 1 y 2, si lo podemos leer, lo hemos leído por ahí, nos marca que Dios es bueno, cercano y generoso, y todo lo que Él hizo era bueno, y Él era un reflejo de su bondad. Entonces, vivimos en un mundo caído, hermanos, por eso a veces pasamos por circunstancias, por pruebas, por decepciones, por sufrimientos, pérdidas. Ahorita en medio de la pandemia, pues esto de las pérdidas ha sido real para muchos de nosotros, ¿verdad? Pero cada vez que las cosas no cada vez que las cosas no suceden como nosotros lo habíamos pensado y esperado, ¿verdad? Entonces el enemigo nos tienta a preguntarnos, ¿en realidad Dios es bueno? Porque, hermana, fue lo que hizo con Eva en el huerto. Ahí le lanzó y le dijo, oye, pues como que Dios te puso en este lugar muy bonito. Sí, fíjate. Ok. Y de todo puedes comer, porque él ya tenía una intención de llevarla a desobedecer la instrucción de Dios. Entonces ahí le deja, sí, puedo comer de todo, menos del árbol que está ahí en medio. Oye, pues entonces como que ese Dios no es tan bueno. ¿Cómo que te puso aquí donde está todo y te niega lo de ahí? Entonces, ¿qué siembra el enemigo? Siembra la semilla de la duda. Y es lo mismo ahorita. Es lo mismo que vivimos. Porque volteamos a nuestro alrededor y podemos llegar a veces a decir, sobre todo cuando no salen las cosas como yo quiero, para aquellos sí hay, para mí no hay. Y ese es un gran error. Es allí donde nos quiere llevar el enemigo, para que nosotros levantemos una creencia falsa en contra de Dios. ¿Sí? Una idea equivocada. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo caído y el enemigo tiene su estrategia también, y es cegarnos de la verdad. Dios no se complace en absoluto con el sufrimiento, hermanas. Vivimos en un tiempo difícil, pero les puedo decir que en medio del sufrimiento hay aprendizaje y hay enseñanza. Y Dios no nos va a dejar ahí siempre. Podrán llegar diagnósticos de cáncer que son inesperados y nos sacuden. Claro que sí nos sacuden, pero yo les puedo decir, en medio de situaciones de ese tipo, Dios tiene todo, va a ayudar para bien, ¿verdad? Ya en alguna ocasión les he compartido, cuando yo vine al Evangelio fue a través de una enfermedad de cáncer que le diagnosticaron a mi padre. Y en 15 días, hermana, perdió 23 kilos y se estaba consumiendo.
pero la gracia de Dios me permitió conocer al Señor Jesús como médico divino en medio de este sufrimiento. Y así les puedo decir que Dios nos ama y Él sufre cuando nosotros sufrimos. Él no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que se compadece, así como dice el Salmo. Y ahí está una cita, la estrategia para que nosotros nos demos cuenta, está en toda la palabra, la verdad. Pero en esta noche escogimos el Salmo 119, 68, que dice, Dios es bueno y todo lo que Él ha hecho es bueno. Aún por encima de cualquier circunstancia que tú o yo estemos viviendo, Dios es inmutable, Él no cambia, Él es bueno. Cuando su pueblo estuvo en Egipto y vivió esclavitud, porque el pueblo de Dios era esclavo ahí en Egipto, ellos empezaron a clamar, pero ¿qué creen? Andaban trabajando como quiera, pues eran esclavos. Y dice Éxodo 3:7 que desde allá Dios escuchó, conoce la aflicción de su pueblo y escuchó su clamor. ¿Creen que si Dios no ha cambiado, no escuche hoy tu clamor y el mío? Claro que lo escucha. En la circunstancia que estés viviendo, Dios escucha. Y Él quiere que nosotros aprendamos a conocerle. Y no solamente el conocimiento, porque a veces cuando mi pensamiento no está conectado con mi emoción, yo no me doy cuenta de cómo estoy sintiendo, porque no conozco mi pensamiento, ahí hay una ruptura, ahí hay algo que me bloquea, hay algo que me desconecta, ¿ok? Entonces es importante y monitorear cómo me estoy sintiendo, ¿ok? La siguiente metida acerca de lo que creemos acerca de Dios, hermanas, y va muy relacionada. La primera que vimos, en realidad Dios es bueno, esa es la base. Si allí yo estoy confundida, tengo duda o sospecho de Dios, ahí voy en caída libre. De ahí siguen todas las demás mentiras, ¿ok? Y está muy relacionada, Dios no me ama. ¿De qué manera puedo yo cuestionar esto que Dios no me ama? Y lo que la palabra me contesta. Dice, está ligada, ya lo decíamos, a la mentira anterior que vimos. Para muchas de nosotras existe una ruptura entre lo que conocemos intelectualmente y lo que sentimos. Ya les expliqué un poco para entender esto, cómo está funcionando dentro de nosotros lo del alma. Ahí es donde radican los problemas. Creemos los que nos dictan nuestros sentimientos y es más cierto que lo que la palabra de Dios declara como verdad. Yo no puedo seguir mis sentimientos son muy fluctuantes, ¿verdad? Es como un día nublado. Si un domingo amanece nublado, me asomo, ay, no, está nublado. No, yo no voy. ¿Pero por qué? No, no voy al templo porque amaneció nublado. Y eso me hace sentir así como depre, mejor me quedo acostadita, mejor me quedo aquí, ¿verdad? Entonces, si yo sigo mis sentimientos, definitivamente estoy en un gran error, ¿verdad? Yo no puedo basar mis decisiones en base a mis sentimientos, ¿ok? Y esto se ve reflejado en la manera como yo me relaciono con los demás. A veces decimos, ay, es que mi esposo o mis hijos, pero pocas veces empezamos con nosotros mismos, ¿verdad? A ver, examinar cómo está nuestra alma. Entonces, podemos ver relaciones deterioradas por el rechazo de algún esposo o algunos hijos que mayores ya nos llaman a casa o que no visitan o para muchas jóvenes, ay, ya voy a cumplir muchos años y no tengo esposo, me voy a quedar a forrar Biblias, dicen por ahí, ¿verdad? Pero no, aquí es donde tenemos que ir con Dios. Nadie me ama. ¿Por qué? Porque estamos viendo, ¿no? Pues si mi esposo me rechaza, mis hijos no me hablan, ya creo que me estoy quedando. Bueno, pues
¿A qué racionalización llegamos? Nadie me ama. Yo creo que ni Dios. A lo mejor ya me olvidó. Pero hermana, la palabra de Dios nos dice, la verdad de Dios es que Él nos ama. Y miren que la manera como Él nos ha amado fue entregando lo más valioso que Él tenía. ¿Qué era? Su Hijo. Y ahorita lo leíamos en Romanos 5, del 6 al 10. ¿Por qué? Porque este pasaje nos permite ver 3 condiciones en cómo estábamos. Dice que éramos impíos, pecadores y enemigos. Y hermanas, son palabras muy fuertes, pero así es nuestra condición en medio de este mundo caído. Impíos, pecadores y enemigas de Dios. Y había un veredicto sobre nosotros, la muerte, la separación. Pero Dios, hermanas, Él trabajó, Él puso voluntariamente, así lo decía, ¿quién irá por nosotros a este mundo? Le decía a Dios, y el Señor Jesús, yo voy a ir. Y eso es lo que nos dice este versículo en Romanos 5:8, que Dios demuestra su amor para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, mi hermana, por ti, por mí. La palabra de Dios no nos deja puntos intermedios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, tú y yo, allí estamos. No podemos decirle a Dios, no, yo no. Mi amiga sí, mi primo sí. Cuando les decimos, le hablamos del evangelio a los niños y les explicamos de este punto, dicen, ay, pues mi amiguito, ¿verdad? Mi amiguita. Pero hermanos, ya no podemos ser como niños. Necesitamos estar delante de Dios, ¿verdad? Con plenamente seguras de cómo es nuestra condición delante de Él. Porque Él nos ha amado tanto a ti y a mí que envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? A morir por nosotros. Y entonces, esto nos acerca a la siguiente mentira. Dios es idéntico a mi Padre. Ya ahorita decíamos, tenemos un Dios accesible, amoroso, bondadoso, porque en realidad Dios ha sido bueno por nosotros. En las circunstancias que estemos, Dios ha sido bueno y Él nos ama. Y entonces podemos creer esta mentira de identificar a Dios con nuestro Padre terrenal. Y eso es algo que definitivamente nos bloquea. Nuestra percepción de Dios puede ser positiva o negativa según el papá terrenal que nos haya tocado tener o el esposo que haya afectado nuestra vida. Esa es allí una percepción negativa. Y entiendo, hermanas, que tal vez un padre terrenal ha sido distante, te abandonó o fue ausente emocionalmente, fue crítico, dominante, duro, maltratador o incapaz de mostrar ese amor. En una palabra, inaccesible. Sí puede haber sido. ¿Por qué? Porque ese padre también necesitaba a Cristo. Si has sido herida por un padre o por un hombre en el que confiaste, hermanas, quizás te resulte confiar en Dios, te resulte imposible confiar en Dios. Pero tiene que ver con estos varones, este padre terrenal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un padre amoroso, accesible. Me gusta mucho explicar que Dios es un padre que se relaciona con nosotros, ¿verdad? Ahorita oíamos el canto. Es un padre cercano que se relaciona con nosotros, que conoce nuestra necesidad, que conoce nuestra alma, conoce lo que necesitamos y nunca nos va a encargar con nadie. ¿Sí? Entonces,
el Dios de la Biblia es infinitamente más fiel, puro y amoroso que cualquier padre que podamos, por más maravilloso que haya sido nuestro padre, porque algunos hemos tenido un padre amoroso, pero hermanos, se queda corto de cómo es Dios. Y hay una cita en Números, no la incluí aquí, que dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros vemos los varones, no es nada con lo que es Dios. Hebreos 12:10 nos dice que Dios es un padre que al que ama, disciplina. Y fíjense, les voy a decir, disciplina no tiene que ver con castigo, aunque muchos lo relacionamos así, que Dios nos castiga. No, hermana, no. Disciplina proviene de la raíz de discípulo. ¿Qué es el discípulo? El que se le enseña, el que aprende. Eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos enseña, no porque no nos ama. Y aquí tenemos su máxima expresión en Hebreos 1:3. El Hijo, el Señor Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Esa es la verdad de Dios, hermano, que sustituye cualquier mentira. Ya veíamos que hay 3 pasos para nosotros poder regresar a esta verdad. Primero, identifica la conducta pecaminosa. Obsérvate. Y miren, nos conocemos bien. 2, identifica la mentira y la raíz de esa mentira que te lleva a esa conducta. Y 3, sustitúyelo por la verdad. Y aquí la tenemos en Hebreos 1:3, que el Señor Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas, ¿con qué, hermanas? Con su palabra poderosa. Palabra de Dios para ti, para mí en esta noche. Hermanas, entonces, ahorita vamos a ver estas 3 mentiras y vamos a seguir la próxima sesión, con la próxima reunión con otras 3 mentiras muy interesantes. Hermanas, yo les invito que anoten en su libreta cada día cómo me siento y oren. Señor, tú me conoces muy bien. Revélame, ayúdame a identificar cómo me estoy sintiendo, porque esto me va a llevar a qué necesito. ¿Necesito sentirme amada? ¿Necesito sentirme aceptada? ¿Necesito sentirme importante o segura? Solamente en Cristo puedo tener estas 3 necesidades. Y después vamos a hablar un poco de los vacíos y cómo queremos llenarlos, ¿verdad? A veces con zapatos, con ropas, pero no podemos. Aunque surtamos el guardarropas en Liverpool, no podemos llenar el vacío con eso. Así que, hermanas, pues les invito para que vayan allí trabajando en su libreta y después nos compartan algo, ¿verdad? De cómo Dios, su Espíritu, nos guía a esa verdad. Muy bien, hermanas.